Segunda de Samuel 6, versículo 12 al 16, cuando David se enteró de que por causa del arca del Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, lleno de alegría llevó el arca a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado. Ataviado con un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo mismo hacía todo el pueblo de Israel que acompañaba el arca del Señor. Todo, diga conmigo, todo era júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Y quiero hablar bajo el título Momentos increíbles, mensaje 2. En la vida del rey más prominente que ha tenido Israel es David. David ha sido el rey más prominente de Israel, porque en su tiempo hubo mucha paz en Israel, hubo mucha prosperidad. Duró 40 años como rey y fue tan relevante lo que él hizo que cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra, las personas le decían: aquí viene el hijo de David, o ten misericordia de mi hijo de David. Y asociaban a Jesús siendo descendiente de David por la gran estima que le tenían a David. En mi opinión, no hubo un momento tan increíble para David, el rey más prominente que ha tenido Israel en toda su historia, como este momento que acabamos de leer. Porque en este momento, dice ahí, todo era gozo, todo era júbilo. Era un momento increíble porque trajo el arca de Dios a la ciudad de David, lo que hoy conocemos como la ciudad de Jerusalén. Trajo el arca del Señor. Pero ¿qué significaba el arca del Señor? ¿Y por qué había tanto gozo por traer el arca del Señor? ¿Por qué David estaba tan contento? ¿Por qué Israel estaba tan contento? Todo era júbilo y sonido de trompetas, lo acabamos de leer. Resulta que el arca tipificaba la presencia de Dios. Era una especie como de baúl enchapado en oro. Tenía 2 varas que lo sostenían para cargarla, y habían 2 serafines de oro encima del arca. Y en ella, adentro de ella, habían 3 cosas. Estaban las tablas que Dios le dio a Moisés, es decir, los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón, por el cual se hicieron milagros. Y estaba también el maná que Dios le dio en el desierto al pueblo de Israel, que era un alimento. Y ahí estaban dentro del arca. Y resulta que este mueble, que este baúl tan especial, significaba la presencia de Dios. Y cada vez que el pueblo la tenía, significaba la presencia de Dios, que Dios estaba con ellos. Gracias a esta arca había prosperidad, había protección, habían victorias, habría dirección de Dios, habían muchas bendiciones. Éxodo 25:22 dice la escritura, allí, hablando del arca, dice: allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Esto se lo dijo a Moisés. Entonces era un lugar que reposaba, en el cual reposaba la presencia de Dios. Ahora pasaron los años y el arca llegó a manos del sacerdote Elí.
Elí se encontraba ministrando en el tiempo del rey Saúl. Elí era un sacerdote que estaba en el templo, es decir, como en una iglesia, es decir, pastoreaba. Sacerdote era como un pastor, y ellos daban al pueblo el alimento espiritual. Y había un rey de la nación, como un presidente llamado Saúl. Y en ese tiempo Elí ministraba, servía a Dios. Y obviamente en el templo estaba el arca. El arca del pacto, porque eso significaba que Dios estaba con ellos, que la presencia de Dios estaba con ellos. Sin embargo, los hijos de Elí empezaron a actuar mal. Los hijos de este sacerdote empezaron a actuar mal y se empezaron a entregar a la inmoralidad sexual. Empezaron a tener inclusive relaciones sexuales en el templo con otras mujeres. Con mujeres. Empezaron ellos a despreciar las ofrendas que el pueblo llevaba. Entonces llevaban algunos, en ese tiempo daban ofrendas y era muy común dar animales. Entonces llevaban ciertos animales como ofrenda para Dios, pero ellos despreciaban las ofrendas. También eran rebeldes, sí, una rebeldía para con su padre. Y empezaron a actuar mal una y otra vez. Y el problema de Elí, del sacerdote Elí, fue la permisividad. Dios notó que Elí no valoraba el arca, no valoraba la presencia de él, la presencia de Dios, porque fue permisivo. Los dejó que ellos siguieran en su conducta y siguieran sirviendo a Dios, ministrando en el templo. Y obviamente Dios no miró con buenos ojos esto. Y un día tuvieron una guerra y el ejército de Israel siempre salía con el arca a pelear, porque si salían con el arca significaba que podían tener la victoria. Pero ese día Dios no los acompañó a pesar de que llevaron el arca. Dios no los acompañó, Dios estaba disgustado. Y ese día mataron al rey Saúl en esa pelea que tuvieron. Al rey de Israel lo mataron y los enemigos, los filisteos, tomaron el arca, se la robaron y la llevaron a su lugar, a sus pueblos. Y sucedieron cosas interesantes en manos enemigas. El arca del pacto se la llevaron los filisteos, y resulta que en un templo que ellos tenían, donde adoraban un dios llamado Dagón, el dios de ellos, cogieron el arca y la pusieron. Y las 2 primeras noches sucedió algo interesante, dice la escritura. La primera noche, ese dios Dagón, al otro día cuando fueron a ver, estaba postrado sobre el arca. O sea, se había postrado sobre él. ¿Y quién fue que lo postró? Si este Dios es más grande, decían ellos, nuestro Dios. Entonces lo volvieron a levantar. Al siguiente día, otra vez lo encontraron postrado ante el arca. Pero ya en esta ocasión ya no tenía cabeza, y los brazos se habían ya. Y dijeron: no, esta cosa está seria. Luego empezaron a salirle tumores a todos los filisteos. Tumores en los cuerpos. Una especie de como llagas también. Y empezaron a trasladar el arca de pueblo. No, llévensela para, si estaba en Popayán, llévensela para Cali. Y se la llevaban, y allá empezaban los caleños también puros. No, llévensela para Armenia, y se la llevaban, y empezaba ya a darles tumores, alergias. Entonces dijeron: no, devuelvan esa arca. Y por esos días duró más o menos 7 meses así, el arca en manos de los filisteos, 7 meses. Y por esos días, como el rey Saúl había muerto, Israel necesitaba un nuevo rey, y ahí fue donde David se posicionó, o lo posicionaron como el nuevo rey de Israel. Y lo primero que hizo David fue ir por el arca del Señor. Dijo: bueno, ya soy el rey,
lo primero que vamos a hacer es ir por el arca, porque él amaba la presencia de Dios. David era un hombre que amaba la presencia de Dios. Y seguramente algunos le dijeron: no, 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 rey, lo primero que hay que hacer es hacer un POT. Ya como usted es rey de la nación, necesitamos hacer un POT, un plan de ordenamiento territorial. No, lo primero que usted necesita hacer ahora como rey, como presidente de la nación, es hacer un plan de desarrollo económico para Israel. No, lo primero que usted necesita, rey, es hacer una estrategia militar con el ejército para poder protegernos y derrotar a los enemigos. Lo primero que usted necesita es pensar en cómo erradicar esto, aquello. Y empezaron a aconsejar tal vez a David en ese sentido, pero David dijo no, no y no. Lo primero en mi reinado, lo primero en mi liderazgo sobre esta nación, es traer el arca del Señor, es traer la presencia de Dios. Yo vengo de abajo, yo vengo de ser un pastor de ovejas. Y cuando yo era un pastor de ovejas, mientras las cuidaba, yo sacaba un arpa y tocaba el arpa y cantaba salmos a Dios, es decir, cánticos a Dios. Y mientras tocaba el arpa y cantaba, la presencia de Dios descendía y yo sentía la compañía de Dios. Y por eso cuando venían osos y venían leones a querer robar las ovejas y llevárselas, yo tenía valentía para poder enfrentarlos y Dios me daba la victoria y derrotaba a esos osos y a esos leones. Porque yo sé que es tener la presencia de Dios. Si Dios está con nosotros, entonces podremos tener todas las victorias de aquí en adelante. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero la presencia de Dios para esta nación. Yo quiero la presencia de Dios para mi familia. Yo quiero la presencia de Dios para esta casa. David sabía que lo increíble, que los momentos increíbles suceden cuando la presencia de Dios está. Si podemos poner la música instrumental. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú amas la presencia de Dios? ¿Amas la presencia del Señor? ¿Es tu prioridad la compañía de Dios en tu vida, en tu casa? En tu casa se reconoce esta verdad. Tus hijos, aunque probablemente no sean cristianos, reconocen esta verdad de que tú priorizas la presencia de Dios. Porque los momentos increíbles suceden cuando se prioriza su presencia. Alguien describió los momentos increíbles en Dios y escribió la manifestación de su presencia. Dice: el bautismo del Espíritu Santo, ese toque de lo divino en lo humano, ese toque de Dios, eso sobrenatural que toca un cuerpo natural. Eso es un momento del cielo en la tierra. Un instante del cielo en la tierra. David lo sabía. David lo sabía. Lo primero es traer el arca. Y para traer la presencia de Dios a la nación, yo miro 3 características que David usó para
poder traer la presencia de Dios a la nación de Israel. Y lo primero que veo es respeto. Dice en 2 de Samuel 6:6-8: al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Usa y este cayó fulminado. David se puso muy triste. David fue con el pueblo a traer el arca a donde los filisteos la habían dejado, fue a traerla. Pero se olvidó David que para traer el arca, y los que estaban con él se olvidaron de que para traer el arca había unos protocolos, que no podían tratarla como cualquier mueble, como cualquier baúl, de que había unos protocolos que hacían entender que la presencia de Dios merece respeto. Hay que tener respeto por la presencia de Dios. Entonces la echaron en una carreta, la pusieron atrás en una carreta. Pero el protocolo decía que solamente tenían que cargarla sacerdotes, que sobre los hombros de los sacerdotes, es decir, como de 4 pastores, tenían que ser cargada el arca y llevarla. Pero no tuvieron en cuenta eso. El arca, echémosla acá y la llevamos, dijo David. Y los que estaban al lado: sí, hay que echarla, lo importante es hacerle rápido. Y en una de esas el arca se iba a caer y Usa se atrevió a tocar el arca. Y cuando se atrevió a eso, violando e ignorando todo lo que ellos sabían de la ley de Dios, entonces murió. Y David entendió que si él quería nuevamente la presencia de Dios sobre Israel, la presencia de Dios sobre su reinado, la presencia de Dios sobre su liderazgo, la presencia de Dios sobre su casa, debía respetar la presencia de Dios. Los que conocen a mis padres saben que son personas muy amables. Lo abrazan a uno, le sonríen. Uno se sienta a hablar con ellos y uno sale animado, contento. A mi papá le llaman muchos el pastor del amor. Es por su gran sentido de paternidad que siente con la gente. Pero yo recuerdo que mi papá nos decía a los hijos: hijos, de las puertas de la casa hacia afuera, si ustedes desean, pueden hacer lo que quieran. Tomar. Pero de las puertas de mi casa hacia adentro, esta casa se respeta. Aquí no van a traer licor, no van a traer música que no sea para Dios, porque en esta casa habita la presencia de Dios. Y mi papá, mucha formalidad, pero es un hombre que respeta la presencia de Dios y nos enseñó a respetarla. Otro síntoma de respetar la presencia de Dios es cuando nosotros llegamos puntuales, por ejemplo, el día domingo. Porque cuando viene una persona importante, viene una persona, X persona que es relevante en nuestra nación, ¿quiénes son los primeros que llegan? ¿El pueblo o la persona importante?
el pueblo a esperar que salga la persona importante a dar su discurso o su presentación. De hecho, hay conciertos que uno le dicen: tienes que llegar 4 horas antes. Y luego, después de 4 horas, es que sale la persona que se va a presentar. Y la gente hace filas. Una de las cosas que nos hace respetar la presencia de Dios es cuando llegamos todos los domingos antes de las 10 y empezamos a cantarle y adorarlo y decirle: Señor, manifiéstate. Y cuando Él desciende: Señor, yo ya estoy aquí, Padre, te estaba esperando. Respeto a la presencia de Dios. Lo segundo que yo veo en David que tuvo que tener en cuenta para traer la presencia de Dios a Israel, para tener esos momentos increíbles en Dios, es la ofrenda. Y saber que Dios se agrada cuando ofrendamos. Dice entonces: apenas habían dado 6 pasos, ya cuando miraron, uy, Usa murió, dijo: venga, revisen la ley, cómo es que hay que transportarla. Entonces ya ellos empezaron: uy, hermano, nosotros cómo es que nos vamos a olvidar y vamos a tratar el... No. Pero primero la dejaron 3 meses en la casa de Obededón, de un campesino. La dejaron allá. Y Obededón empezó a prosperar gracias a que el arca ahora estaba en la casa de él. Me imagino el trato que le daría Obededón: déjenmela por favor allá. Tal vez la limpiaba, un cuidado con ella. Pero luego David vuelve por ella después de 3 meses. Y dice que habían dado 6 pasos y llevaban el arca cuando David ofreció un sacrificio, es decir, un buey y un carnero engordado, no delgado, sino gordo. Es una buena ofrenda. Un buey y un carnero engordado, y lo ofreció en sacrificio para Dios. En ese tiempo las ofrendas se daban, era muy común dar animales, porque eran personas que tenían esa forma de hacerlo. Por eso nuestras ofrendas, cuando nosotros tenemos en cuenta el ofrendar, el traer cada 8 días una ofrenda, decirle: Señor, esto es lo que me has dado esta semana, yo traigo una ofrenda para ti. Estoy hablando aquí monetariamente. La Biblia dice que nuestras ofrendas suben como un grato olor delante de Dios. Hay un misionero que admiro, que fue un misionero en Guinea Ecuatorial, y fue una persona sacada del distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali, una persona entregada al vicio, pero Dios de allá lo sacó. Y cuando Dios lo sacó, entonces él volvió nuevamente a trabajar, empezar a organizar su vida. Y él vendía cargadores para teléfonos en los semáforos. Y él le enseñaron a dar a Dios, a ofrendar. De hecho, le enseñaron el principio del diezmo. ¿Okay? Entonces él dijo: bueno, vamos a probarlo, vamos a hacerlo. Está en la escritura, la Biblia lo enseña, vamos a hacerlo. Entonces dice que es la primera vez que diezmó y dio eso para Dios. Salió al semáforo y vendió 18,000 pesos en todo el día. 18,000 pesos. Y esa noche había celebración en la iglesia. Entonces él fue, ¿cierto?, a adorar al Señor y también a entregar su ofrenda para Dios. Y dice que él tenía un billete de 2,000. Entonces dijo: bueno, pero si yo voy a dar el diezmo serían 1,800 y yo tengo 2,000. Entonces iba llegando, ¿sí? En la iglesia donde él asistía había como un lugar donde la gente iba y depositaba, y podía hacerlo desde antes de la celebración. Entonces él iba, pero dijo: pero bueno, son 1,800. Entonces él se regresó y empezó a decirle a los hermanos que estaban por ahí: venga, usted puede cambiarme el billete. Decía: no tengo. ¿Cuánto necesita? No tengo. Y empezó y empezó, y todo el mundo: no tengo. Y entonces cuando él dijo: yo pegarme 200 pesos, yo no, y volvió nuevamente. Entonces iba a echar. Entonces le dice: Señor, hace una oración, dice el Señor: son 1,800, pero aquí te tiro para la gaseosa.
Amén. Aquí te tiro para la gaseosa. Hoy es un hombre muy bendecido por Dios. Y dice que a partir de empezar a practicar esos principios, ya luego aterradísimo, porque en un solo día se vendía que 180,000 pesos. Dios 10 veces multiplicó lo que él vendía. Y eran días muy prósperos. Les tocó hasta contratar que empleado en los semáforos, imagínense. Pero las personas que traen la presencia de Dios entienden también que el dar a Dios es algo que agrada al Señor, porque todas nuestras donaciones traen sanidad a la tierra. Tercero, alabanza. Dice la escritura: ataviado con un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas. Diga conmigo: con todas sus fuerzas, delante del Señor. Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana, y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, que era su esposa Mical, sintió por él un profundo desprecio. Y lo tercero que entendió David es que para poder traer la presencia del Señor nuevamente a Israel, nuevamente a su vida, nuevamente a la nación, si él quería tener momentos increíbles con Dios, debía alabarlo, porque el Señor se agrada cuando lo alabamos y lo bendecimos. Y aquí dice David: con todas sus fuerzas lo hacía, con todo, no se reservaba nada. Y yo inicié mi vida cristiana en una iglesia donde habían panderetas, había charrasca, eso que utilizan para los vallenatos. Sí, ha visto. Güiro. Bueno, busque ahí en Google charrasca. Entonces utilizaban la charrasca. No había batería, había un piano también. Y yo me acuerdo que cuando llegaba el momento de la alabanza, todo el mundo cerraba sus ojos. Bueno, no sé si todos, pero al menos los que estábamos como adelante, ¿no? Cerramos nuestros ojos y cantábamos y aplaudíamos, como dice un pastor, hasta que las manos se calienten. Y aplaudíamos y éramos muy generosos con nuestra alabanza al Señor, con nuestros elogios a Dios. Y terminaba la alabanza y seguíamos aplaudiendo, porque el que dirigía decía que tu alabanza no la pare los instrumentos. Y decíamos amén. Y hay que ser. Y un sentido de alabar al Señor. Y yo aprendí eso desde mi día 1 en la vida cristiana. Aprendí a alabar al Señor, porque cada vez que lo alababa sentía la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Me quebrantaba, lloraba, sentía paz, amor, gozo. Me transformaba, mis pensamientos se esclarecían, sentía bendición sobre mi vida. Por eso aprendí a alabar al Señor con todas mis fuerzas. Y por eso, si algún día quieren ver cómo se alaba al Señor, miren al pastor. Bueno, perdónenme, estoy sacando aquí lo de Pablo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero hay que alabar al Señor. A Dios le encanta la alabanza. Y yo sé que hay comunidades que no promueven alabar a Dios con sus manos, con sus aplausos, que no promueven alabar a Dios inclusive con instrumentos, y pues ignoran muchas partes de la Biblia. Pero yo quiero creer en el Dios de la Biblia, en el Dios de la Escritura, que dice que Él se hace presente en las alabanzas de su pueblo, y que hay que alabarlo con nuestras manos, con nuestros labios, con nuestro cántico, con nuestra entrega al Señor, porque la alabanza trae la presencia de Dios a la iglesia, a nuestra familia, a nuestra vida. Y yo no sé usted, pero yo quiero tener más momentos increíbles con Dios. Quiero tener momentos gloriosos, momentos especiales, pero hay que alabar al Señor con todo nuestro corazón.
Hay que alabarlo con todas nuestras fuerzas. Y claro, cuando tú alabas al Señor, va a haber gente que quizás te va a despreciar, como lo hizo Mical, la esposa de David. Te va a mirar raro. ¿No le parecía raro que movieras tu cuerpo con otro tipo de música? ¿No le parecía raro que dijeras hasta las 3 de la mañana y nombrando otro tipo? Algunos hasta las 6 de la mañana. Y algunos aquí en su testimonio, en sus grupos, cuentan que cuando se iba llegando las 3 hacían el trencito, y todo el mundo el trencito y el trencito. Antes de irnos hagamos el trencito, y movían sus cuerpos y danzaban, ahí se movían y decían la hora loca, decían aquí. Algunos cuentan eso, la hora loca, y nadie despreciaba eso. Pero ahora que quieres levantar tus manos para alabar a Dios, pero ahora que quieres aplaudir para alabar a Dios, pero ahora que quieres moverte un poco, y hay que hacerlo en orden para alabar a Dios, entonces te desprecian. Que se vayan los que nos desprecian, amén. Oremos más bien por los que nos desprecian. Pero aleluya, aquí somos una iglesia que alaba al Señor con toda su fuerza, porque eso hizo David. Yo voy a alabar a Dios con toda mi fuerza, porque eso atrae la presencia de Dios. ¿Por qué no le das un aplauso ahí con todas tus fuerzas al Señor?